Sensor magnético o sensor de apertura. Este sensor, ¿no?, como su nombre lo indica, es un sensor magnético, es decir, detecta la presencia de un imán. Cuando está próximo al sensor, tenemos dos cables, los cuales nos van a medir continuidad en caso de que se acerque el imán. Cuando se aleja el imán, nos manda señal abierta y esto es utilizado para detección en las centrales del cerco eléctrico, ¿no? Este sensor no requiere de voltaje como el sensor de movimiento. Se alimenta solamente de la señal que conectamos ahí en señal apertura. Este sensor sirve para colocarse en las puertas, ventanas. Para los portones hay otro modelo que es para exterior, pero también tenemos, ¿no?, sensores que son metálicos para exterior, también para las persianas, portones eléctricos. Entonces tenemos de todo modelo. Este que tenemos acá es para interiores, ¿no?, para puertas y ventanas pequeñas. Puede ser de madera o tipo blinde con borde de aluminio. La parte fija la vamos a instalar, que son los cables, va a ir en la parte del marco, y la parte móvil, que es el imán, que no requiere de conexión, va a ir en la parte móvil, ¿no?, en la ventana que recorre, en la puerta que abre. Ahí es donde colocamos este sensor magnético. Entonces nos sirve para detectar apertura, ya sea de ventanas, puertas, y esta señal es enviada a la central. Bien, para conectar en el relay vamos a activar este foco. Es un foco piloto, pero también puede ser reemplazado por cualquier foco de consumo normal, ¿no? Tenemos, puede ser un foco LED o un foco fluorescente también. La conexión es directamente a 220, pero a través del relay de la central de cerco eléctrico nos va a servir de interruptor para activarlo. Cuando haya un disparo de alarma, nos va a encender el foco, ¿no? Vamos a hacer la prueba luego de cada uno. También para realizar la activación vamos a utilizar un interruptor. En este caso tenemos un tipo industrial, un botón de emergencia. Puede ser reemplazado por un interruptor normal de encendido y apagado que usamos para la conexión eléctrica, ¿no? También se puede reemplazar por pulsadores, ¿no? Esto dependiendo del modelo de la central. Acá tenemos, se va a conectar en normalmente abierto o cerrado, y cuando haya apertura se va a abrir o cerrar respectivamente, ¿no? Verificación de sirena. Para verificar si la sirena está en buen estado, como veíamos en la medición de el sistema CCTV, medíamos la bobina de los pasivos para verificar su estado correcto. En este caso también la sirena se puede medir siempre y cuando esté compuesta por una bobina. Para eso colocamos el multímetro en la medición de ohmio, en este caso 200K ohmio, porque lo que vamos a medir está próximo a los 70, ¿no? 72.5, 73 ohmios nos mide la bobina de la sirena, quiere decir que está en buen estado. Para verificarlo también de manera directa podemos utilizar una fuente, o en este caso vamos a utilizar una batería para realizar la prueba de la sirena, ¿no? Colocamos positivo con positivo en la bornera roja y negativo con la bornera negra, ¿no? Y bueno, si nos emite sonido quiere decir que está la sirena funcionando, ¿no? Ahí podemos. En caso de que no suene, siempre tenemos que verificar que haya carga en la batería, ¿no? Porque a veces queremos medirlo, pero la batería está sin voltaje, no es que siempre tenga carga, ¿no? En este caso, vamos a mostrar acá, la batería tiene 12 voltios
está con carga, entonces tendría que sonar la sirena, ¿no? También puede ocurrir que se invierta la polaridad, entonces tienen que verificarlo. Si en caso todo está correcto y aún así no suena, la sirena está en mal estado, puede que se haya dañado su circuito, entonces necesitamos revisarla o cambiarla directamente. Esto en cuanto a la medición y verificación de la sirena. Sensor de movimiento. Como vimos, el sensor incorpora una placa electrónica para la conexión. Vamos a ver en su bornera de conexión cuáles son las que tiene habilitado. En este caso tiene primeramente un tamper, ¿no? El tamper nos sirve y viene en dos borneras, esto porque es un interruptor, ¿no? Cuando el sensor está cerrado, se presiona y entonces acá vamos a tener continuidad. Cuando se abre, también se abre acá y vamos a ver el normal abierto, ¿no? Luego tenemos en la bornera, que está ahí, bueno, muy pequeño, pero dice red, es para la conexión de la bornera positiva, ¿no? Red, que significa rojo, y BLK, que sería la abreviación de black, que sería negro, para conectar la señal negativa en la bornera. Luego tenemos el común y normalmente cerrado, que es como trabaja el circuito del sensor, ¿no? Este es normalmente cerrado, no es igual que un sensor que detecta la presencia y enciende una luz, ¿no? Este trabaja inverso, ¿no? Detecta movimiento y abre la señal, ¿no? Permanece cerrado hasta que hay un movimiento. Bien, entonces vamos a ver las mediciones sin la conexión de voltaje, que nos debe dar acá continuidad, y vamos a verificar el relay que esté funcionando. Medida de verificación del sensor de movimiento. La primera medida que vamos a realizar es la del tamper, ¿no? Vemos ahí las pinzas colocadas en la posición de tamper, que son dos borneras en la placa electrónica. Y el tamper, como vimos, no sirve para detectar si es que alguien destapa el sensor cuando la central está activada, ¿no? En caso de que quieran manipular, nos detecte, ¿no? Por lo general, cuando está destapado, la señal es abierta, ¿no? Esa señal es la que nos sirve para detectar. Cuando está cerrado el sensor, permanece en continuidad, ¿no? Eso lo vamos a simular presionando acá el switch que está incorporado en la placa, ¿no? Al presionarlo, vamos a ver que marca continuidad. Ya tenemos el multímetro colocado en continuidad y las pinzas en la posición de tamper. Cuando se destapa el sensor, entonces se abre la señal. No funciona como un interruptor. Esta señal la vamos a aprovechar para mandar una señal de alarma. Verificación de salida de relay sin conexión de voltaje en el sensor de movimiento. Vamos a verificar que cuando el dispositivo está desenergizado, es decir, no tiene 12 voltios, ¿cómo nos mide el relay? Verificamos en la bornera, estamos midiendo continuidad con el multímetro, así hemos quedado. Y colocamos las pinzas, fíjense que lo que tenía que estar en normal cerrado ahorita está apagado. Esto porque nos sirve como aviso en caso de que algún individuo o por alguna razón se corte el voltaje, el sensor va a lanzar una señal de alarma abierta, ¿no? Esto es importante porque en caso de que corten el voltaje, él no se queda cerrado como si el sensor estuviera funcionando normalmente, ¿no? Vamos a administrarle el voltaje y vamos a verificar que cambia el estado a normal cerrado. Medición de sensor infrarrojo con administración de voltaje en sus borneras. Bien, cuando le asignamos el voltaje a la placa electrónica del sensor, ya podemos realizar las mediciones, ¿no? Verificamos la medición de voltaje, colocamos en voltaje continuo para medir el ingreso del voltaje en las borneras, ¿no? En este caso vamos a alimentar a través de una batería. Cuando prende el dispositivo parpadea el LED indicándonos de que hay energía. De todas maneras vamos a realizar la medición para verificar el voltaje y ahí podemos ver, ¿no? 12.7 sería el voltaje que está ingresando en la placa, está funcionando correctamente.
Bien. Luego vamos a hacer la medición de continuidad en las borneras de común y normal cerrado. Para eso colocamos el multímetro en continuidad y verificamos que entre común y normal cerrado haya continuidad, ¿no? Ahí podemos ver que hay continuidad. Podemos verificar también que si hay algún movimiento, el LED alumbra y la señal se abre, ¿no? Vamos a verificarlo con el dispositivo ya sellado, ¿no? Tapado. Bien, aquí está el dispositivo ya sellado. Tenemos acá la misma bornera. Vemos continuidad. Cuando hay algún cruce, por ejemplo ahí ven que el LED está alumbrando, es que hay movimiento y la señal se abre, ¿no? Ahí nuevamente se ha abierto la señal porque hay movimiento, ¿no? La sensibilidad y en el tema de cruce se puede regular también. Bien.